buenos días o muy buenas tardes ya, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase de hoy día viernes, que corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación. Y como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración, así que ahí ustedes en sus casitas van a estar con las manitos juntas y van a repetir después de mí. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da. Le queremos agradecer porque nos has cuidado durante todo este periodo de pandemia. Me has cuidado a mí, a mi familia, a mis compañeros, a la familia de mis compañeros, a mis profesores. También te quiero agradecer porque me has ayudado durante todo este primer semestre a tener toda la sabiduría y el conocimiento necesario para poder rendir de buena manera frente a mi asignatura. Quiero agradecerte por los padres que tengo, porque me han ayudado, porque me quieren, porque me cuidan y me alimentan. Sigue manteniéndolos con salud, con vida, para que todo siga normal. Te quiero pedir en este momento que me ayudes, que me guíes, que cuides a mis padres, a mis profesores, a los directivos del colegio y a todas las personas que lo necesitan, a mis amigos, a mis compañeros. Ayúdanos a salir de esta situación. Ayúdame también a tener más sabiduría y a poder seguir las instrucciones que el profesor da, a tener más entendimiento en las clases, en las asignaturas, para que así cada día pueda ir mejorando más y más. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos, esa fue la oración del día de hoy. ¿Ya? También tenemos una fortaleza del carácter que, como ustedes saben, es soy respetuoso esta semana, y la frase que nos va a caracterizar es doy mis opiniones sin herir a los demás. Esa es la frase de hoy. Es decir, está muy relacionada con la de ayer, que era ser empático. Uno siempre puede tener opiniones, puede tener pensamientos distintos de una persona, pero también tiene que tener la capacidad de respetar las opiniones o los pensamientos de las otras personas. Uno puede estar en desacuerdo con lo que uno piensa, pero tiene que entenderlo, tiene que respetarlo. Eso hacen las personas respetuosas, no reaccionan de mala manera, no dan comentarios ofensivos o algo por el estilo. No, todo lo contrario, respetamos. Respeto tu opinión, pero no la comparto, que es muy distinto. ¿Ya? Así que ahí está la frase u oración del día de hoy. Las normas de la clase, que ustedes se las saben, pero nunca está de más nombrarlas, son 10. Primero, asistir puntualmente a clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan, a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases, ya, o tener mascotas y juguetes en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales al ladito. Todos los materiales que vamos a ocupar hoy día, ustedes tienen su horario y ya saben qué asignatura les va a tocar hoy día. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase o sacado de la clase, teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Esas son las 10 normas que tenemos en nuestra clase. Permiso, voy a tomar un poquito de té para la garganta. Muchas gracias. Dice, actividad inicial, el hacer ahora, ¿cierto? Que también es una costumbre que tenemos en todas nuestras clases. Van a abrir su CT en la unidad número 3, van a leer el texto ¿Qué es la miseria? De la página número 30, de la página número 50, perdón, yo me equivoqué, no es la página 30, es la página número 50, y luego van a responder las preguntas que aparecen a continuación, ¿ya? Vamos a revisar esta en conjunto. Este es el texto del hacer ahora. Dice, ¿qué es la miseria? Ustedes lo leen. Recuerden que este texto tiene un orden para leerlo, ¿cierto? Hacia acá, hacia abajo, se lee primero y después se lee esta parte de acá hacia abajo también, ¿ya? Una vez que ustedes terminan de leer este texto, responden la pregunta, ¿por qué podemos relacionar este texto con el cuento El Príncipe Feliz? Y ahí ustedes leen las alternativas y buscan cuál es la más idónea, la correcta. Ya solamente una es la correcta. Antes de empezar, quiero que reflexionemos. Dice así, en la última parte del texto o del cuento que leímos, una niña vendía fósforos y si no llegaba con dinero a su casa, su padre la castigaba. ¿Cómo podemos relacionar esto con el concepto de miseria? ¿Cómo ustedes pueden relacionar esa parte con el concepto de miseria? ¿Por qué? ¿Por qué o cómo podría yo establecer una conexión entre la miseria y con lo que le pasaba a la niña? La clase de hoy día, viernes 6 de agosto del año 2021, dice así: extraer información explícita e implícita del texto para inferir las
motivaciones de los personajes y las consecuencias de las acciones que ellos hacen. Anotan su objetivo, lo subrayan, ¿cierto? Lo anotan la fecha en su cuadernito y ahí están los datos de la clase número 17 de la unidad número 3. La fecha y el objetivo es muy importante que lo anoten porque eso va dejando constancia de que ustedes asisten a las clases, ¿ya? Así que es muy, muy importante que lo anoten. ¿Qué haremos hoy? Un pequeño resumen de lo que vamos a hacer hoy. Hoy día nosotros vamos a seguir leyendo el cuento El Príncipe Feliz, que lo hemos estado leyendo desde el semestre pasado. Después vamos a utilizar la información del texto para inferir las motivaciones de los personajes y las consecuencias de las acciones que hacen. Vamos a seguir usando las pistas que nos da el texto para inferir lo que sienten los personajes. Y por último vamos a contestar preguntas sobre lo que vayamos leyendo. ¿Ya? Reactivemos conocimientos previos. Dice, ¿qué es la información explícita? Hemos visto en varias clases ya que es la información explícita, les he mostrado el concepto incluso con ejemplos. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la información explícita? ¿Es la información que aparece textualmente en el texto o es la información que yo tengo que identificar en el texto a través de lo que me está entregando el texto? A ver, ¿es como la información explícita es lo que aparece escrito en el texto o es la información que no aparece en el texto y que yo tengo que interpretar a través de las características del texto? Después, ¿qué es la información implícita? Lo mismo, la información implícita es aquella que aparece en el texto o es aquella que yo tengo que interpretar de acuerdo a las características que me da el texto. ¿Qué es la inferencia? ¿Con cuál de estas dos está relacionada? ¿Con la información explícita o la información implícita? Ojo ahí. ¿Qué debemos hacer para inferir las motivaciones de los personajes? ¿Y qué debemos hacer para inferir las consecuencias de las acciones que hacen los personajes? Es más sencillo que recuerden esta y esta, pero esta de acá, ¿cierto? Junto con esta es un poquito más complicado porque son preguntas que yo tengo que hacerme para identificar estas motivaciones o estas consecuencias. Por lo tanto, miren acá. ¿Cómo inferir las motivaciones de los personajes? El cartel de anclaje que nosotros utilizamos es el siguiente. Para esto nosotros debemos preguntarnos, ¿qué hace, dice o piensa el personaje? ¿Y qué quiere lograr con esto? ¿Qué hace, dice o piensa el personaje en relación a su motivación? ¿Y por qué quiere lograr esto? ¿Qué quiere lograr con esto? Con las acciones que él hace. Y luego, ¿cómo inferir las consecuencias de las acciones que hacen los personajes? Para esto nosotros también debemos preguntarnos, ¿qué acción hace el personaje y cuál es la consecuencia? ¿Qué hace el personaje y qué consecuencia trae consigo? Me van a registrar, si es que no lo tienen, el cuadro anterior de la diapositiva que acaba de pasar y también lo tienen que registrar para que sepamos diferenciar bien cómo identificar las motivaciones y las consecuencias de los personajes. ¿Ya? Actividad de práctica guiada. Dice, escuchen atentamente la lectura del profesor. Observen cómo responde a las distintas preguntas, imiten su trabajo y luego trabajen de manera independiente. Miren, yo les voy a leer este texto que aparece acá, que es la continuación del texto El Príncipe Feliz que terminamos o que alcanzamos a leer el semestre pasado. Dice, luego la golondrina regresó al príncipe. Ahora estás ciego, le dijo, así es que me quedaré contigo para siempre. No, mi pequeña golondrina, respondió el pobre príncipe, debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre, volvió a decir la golondrina, y se durmió a los pies del príncipe. En relación a esta información, yo tengo que identificar primero qué hace, dice o piensa la golondrina, porque aquí me lo está diciendo, y en base a esta información yo voy a identificar cómo es, ¿cierto? La golondrina. Entonces, vuelvo a leer el texto y me voy directamente y pongo el foco en lo que hace, dice o piensa la golondrina. Vuelvo a leer, dice. Luego la golondrina regresó junto al príncipe. Ahora estás ciego, le dijo, así es que me quedaré siempre contigo. No, mi pequeña golondrina, respondió el pobre príncipe, debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre, volvió a decir la golondrina y se durmió a los pies del príncipe. Ah, aquí entonces estoy viendo que la golondrina, en vez de irse, le dice al príncipe que se va a quedar con él para siempre. Lo subrayo. Así es que me quedaré contigo. Igual podría haber subrayado esta parte de acá. Me quedaré contigo para siempre. Entonces, ¿qué hace, dice o piensa la golondrina? Le dice al príncipe que se quedará para siempre con él. Perfecto. ¿Cómo es la golondrina en base a esto? Ah, la golondrina, entonces la golondrina es buena, la golondrina es amorosa, la golondrina piensa más en el príncipe que en ella misma porque en vez de irse con sus amigas a Egipto decide quedarse con el príncipe al ver que el príncipe está perdiendo todas sus facultades de visión, ¿cierto? Al regalar sus joyas. La golondrina es cariñosa y protectora, protege al príncipe, ¿cierto? Me quedaré contigo para siempre. ¿Para qué? Para protegerlo.
Perfecto. Ahora me voy a dedicar a identificar la información que me dice qué hace, dice o piensa el príncipe, ¿ya? Y estas características me van a decir cómo es el príncipe. Veamos, vuelvo a leer el texto. Luego la golondrina regresó junto al príncipe. Ahora estás ciego, le dijo, así es que me quedaré contigo. No, mi pequeña golondrina, respondió el pobre príncipe. Debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre, volvió a decir la golondrina, y se durmió a los pies del príncipe. Ah, yo pienso, ¿qué hace, dice o piensa el príncipe? Ah, el príncipe acá le dice que la golondrina debe irse a Egipto. Ahí está. Le pide a la golondrina que parta a Egipto o que se vaya a Egipto. ¿Cómo es el príncipe? Esta acción del príncipe a mí me dice que el príncipe también es amoroso, es cariñoso y que se preocupa más de la golondrina que de él mismo, que prefiere estar solo en vez de coartar la felicidad de la golondrina para irse, para que no se quede. ¿Por qué digo coartar? Porque el príncipe, al decirle a la golondrina que no se quede con él, prefiere quedarse solo, sufriendo solito, que quedarse con la golondrina y hacer que la golondrina pierda la oportunidad de irse a Egipto con sus demás amigas. Por lo tanto, como es el príncipe es preocupado y cariñoso con la golondrina y se pone en el lugar, y empático, porque se pone más en el lugar de la golondrina que en el lugar del mismo, ¿ya? Así que ahí están las dos respuestas. En el texto anterior, ¿qué cambios vemos en el príncipe y en la golondrina? ¿Qué hacen la golondrina y el príncipe en esta parte? La golondrina decide quedarse con el príncipe, ¿cierto? En cambio, el príncipe le pide a la golondrina que se vaya a Egipto. Eso es lo que hacen los dos y lo registramos. ¿Qué hubieran hecho antes frente a esto? ¿Qué hubiera hecho antes la golondrina? ¿Se habría quedado con el príncipe? La golondrina hubiera querido irse a Egipto inmediatamente, ni siquiera lo habría pensado, porque la golondrina lo que más quería era irse a Egipto con sus amigas para tomar el sol. Pero ahora, como conoció al príncipe, vio sus intenciones, generaron un lazo de amistad, se quiere quedar para protegerlo. ¿Qué hubiera hecho el príncipe? Ahora, el príncipe le pediría a la golondrina que se quedara con él, ¿cierto? El príncipe anteriormente le pedía a la golondrina siempre porque tenía cosas que regalar todavía, que se quedara con él para que le ayudara a repartir estas cosas a los demás gente que necesitaba. Pero ahora, como el príncipe ya había entregado todo, en vez de decirle a la golondrina que se quede con él para compartir siempre cierto, su soledad, le pide que se vaya a Egipto, prefiere quedarse él solito a coartar la felicidad de la golondrina. Entonces, ahí está. Después dice, ¿cómo cambiaron los personajes? ¿Cómo cambió la golondrina? Ahora ambos piensan primero en el otro que en ellos mismos. Eso le pasó a la golondrina. ¿Y qué le pasó al príncipe? Buscan el beneficio y el bienestar del otro a cambio del beneficio propio. O sea, ambos dejaron de ser más egoístas y fueron más solidarios con el otro. El príncipe más solidario con la golondrina y la golondrina más solidario con el príncipe. ¿Qué tienen en común el príncipe y la golondrina? Basado en esto, ¿qué tienen en común? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo. Muy bien, chiquillos. Ahora quiero que observen la siguiente imagen. Quiero que reflexionen sobre la lectura que les voy a hacer. Va a aparecer información importante de Egipto que ayudará en su comprensión del cuento. Si ustedes pueden seguir mi lectura, sería genial. Y luego van a responder algunas preguntas que yo les voy a plantear. ¿Ya? Posteriormente vamos a seguir la lectura del cuento del príncipe feliz. Miren, primero dice, aparece esta ave, que está acá, ¿cierto? Esta ave, dice, se llama ibis. El ibis sagrado es un ave especialmente conocida por su papel en la religión del antiguo Egipto, en la que era la personificación de un dios. ¿Ya? Acá tenemos esta imagen, ¿cierto? Que es uno de los monumentos más antiguos del antiguo Egipto. Acá tenemos una montaña. En la cima de esta montaña nacen algunas de las fuentes del río Nilo, ya que es un río muy mítico y muy importante para los egipcios. Y acá tenemos una escultura que dice que según la mitología griega, los pigmeos fueron un pueblo de seres extraordinariamente pequeños que vivían al sur de Egipto. Los pigmeos son seres chiquititos, muy pequeñitos. ¿Ya? Ojo con esto. Ahora dice, observen la siguiente imagen, escuchen atentamente la lectura realizada por el profesor, reflexionen al respecto y luego respondan las preguntas realizadas por el docente. Vamos a seguir con la lectura, ¿cierto?, del príncipe feliz, como les comenté. Dice, durante el día siguiente estuvo posada en el hombro del príncipe, relatándole las cosas que había visto en extraños países. Le habló sobre los ibis rojos, que, parados en largas hileras sobre los bancos de arena del Nilo, atrapan con sus picos los peces dorados. Le habló sobre la esfinge, casi tan vieja como el mundo y que vive en el desierto y lo conoce todo. De los mercaderes que avanzan lentamente junto a sus camellos, haciendo girar entre sus dedos las cuentas de ámbar de sus rosarios.
del rey de las montañas de la luna, tan negro como el ébano y que rinde culto a un gran cristal, de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y que dispone de 20 sacerdotes para que la alimenten con pastelitos de miel, y de los pismeos que, sobre anchísimas hojas, navegan en un gran lago y están siempre en guerra con las mariposas. Mi pequeña golondrina, dijo el príncipe, tú me cuentas cosas maravillosas, pero lo más maravilloso es el sufrimiento de los seres humanos. No hay misterio tan grande como ese. Vuela sobre mi ciudad, pequeña golondrina, y luego cuéntame lo que tú veas. Ahí está el texto. Se dan cuenta que aquí en el texto aparecieron varias palabras que les mencioné anteriormente: el ibis, el ave que encarnaba un dios, la esfinge, que era la estatua, las montañas grandes que daban origen al río Nilo, ¿cierto? Y muchas cosas más que se mencionan sobre este país, ¿cierto? Egipto, que es tan grande, tan maravilloso. En relación a lo leído, dice acá, miren, voy a volver a leer este pequeño extracto. Dice: mi pequeña golondrina, dijo el príncipe, tú me cuentas cosas maravillosas, pero lo más maravilloso es el sufrimiento de los seres humanos. No hay misterio tan grande como la miseria. Vuela sobre mi ciudad, mi pequeña golondrina, y luego cuéntame lo que tú veas. En relación a esto, ¿qué significa la palabra maravilloso? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra maravilloso? ¿Puede la pobreza o la miseria ser maravillosa, como dice el príncipe? ¿Por qué creen que el príncipe le dice a la golondrina que el sufrimiento de los seres humanos es algo maravilloso? ¿Qué quiere lograr con esto el príncipe? ¿Por qué creen que Oscar Wilde usó mayúsculas para nombrar o escribir la palabra miseria, como está acá? No hay misterio grande como la miseria. ¿Por qué ustedes creen que utilizó aquí la M mayúscula, Oscar Wilde? ¿Ah? ¿Por qué creen? ¿Para qué la usó? ¿Para qué usó la M mayúscula? ¿Ya? Reflexionen respecto a eso. Observen la siguiente imagen. Lean el texto de manera silenciosa en sus puestos, reflexionen en torno a él y luego respondan las preguntas realizadas por el docente. Miren acá, dice: y así la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio cómo los ricos se divertían en sus palacios, mientras los pordioseros se agrupaban a sus puertas. Voló por sórdidos pasajes donde niños de cara pálida, desfallecientes de hambre, contemplaban con la mirada perdida las callejuelas oscuras. Bajo un puente yacían dos niños, uno en brazos del otro, tratando de darse calor uno a otro. Tenemos hambre, decían. No pueden estar aquí, le gritó el guardián, y se fueron ambos, vagando bajo la lluvia. En relación a lo leído, de lo que sabemos sobre la vida en el siglo XIX, al principio de esta unidad, ¿se acuerdan que leímos un texto del siglo XIX donde había una imagen donde mostraba palacio y otra imagen donde mostraba gente en la calle? ¿Qué información de esta parte del cuento lo refleja? ¿Qué información de lo que yo le acabo de leer refleja la situación que se vivía en el siglo XIX antiguamente? Actividad de práctica independiente. De manera independiente completen las actividades número 2 del CT en la página número 51 y 52. Reflexionen al respecto y respondan las preguntas. Se revisarán en conjunto todas las actividades. Para esto ustedes van a tener que leer el texto, ya lo van a leer de manera autónoma, está ahí, ustedes lo tienen en su libro CT. Dice: sigue leyendo de manera autónoma el cuento El Príncipe Feliz y luego contestan las preguntas que están a continuación. Si ustedes se dan cuenta que aparece el número 1 que indica el párrafo número 1, el número 2 que debería estar acá, ¿cierto? Pero no está. A ver, sí, el número 2 que debería, no, el número 2 debería estar aquí porque eso, número 2, ahí está el número 2, número 3 y número 4. ¿Ya? Ahí está. Párrafo número 1, número 2, número 3 y número 4. Yo escribí el número 2 porque no estaba. Ahí debería ir. ¿Ya? Una vez que ustedes terminen de leer y junto al vocabulario, que también es muy importante que lo lean, ¿ya? Van a responder la primera pregunta que dice: ¿qué se dice del ambiente en esta parte de la historia? A. Se dice que los niños ya no tenían hambre. B. Se dice que después de la nieve llegaron las heladas. C. Se dice que las caritas de los niños se volvieron rosadas. O D. Se dice que todos andaban por las calles envueltos en pieles. Léanlo y respondan eso. Luego de eso, estas dos preguntas. Vuelve a leer el párrafo 1 y luego completa la tabla. Ustedes se dirigen al párrafo 1, lo vuelven a leer y dice: ¿qué dice el príncipe en esta parte? ¿Qué quiere lograr con esto? Ustedes identifican lo que quiere decir el príncipe y qué quiere lograr con esto. Y luego leen el párrafo 3, ¿ya? Ojo ahí, es el párrafo 3. En el primero era solamente el párrafo 1.
En la C, ustedes vuelven a leer el párrafo 3 y completan la tabla. ¿Qué acción hace la golondrina en esta parte? Buscan en el texto qué hace la golondrina, lo subrayan si es que es necesario y después lo escriben en su cuaderno de trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia de lo que hace la golondrina? ¿Ya? Esa es la actividad de práctica independiente. Antes de finalizar, reflexionemos. En esta clase usamos información del texto y la que hemos aprendido a través de textos informativos para inferir. Expresa una opinión y predice. ¿Ya? Observen la siguiente imagen y luego respondan. Los hombres han creído siempre que el oro puede hacerlos felices. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué nos quiere transmitir Oscar Wilde en esta parte del texto? ¿Están de acuerdo con que los hombres han creído siempre que el oro puede hacerlos felices? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué nos quiere transmitir Oscar Wilde en esta parte del texto? ¿Qué nos quiere decir él con esto? ¿Ya? Y actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida completo en sus cuadernos, escriban su nombre, apellido y fecha. Una vez que lo desarrollen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor para evaluarlo. Este es el ticket. Ticket de salida, colocan su nombre, la fecha de hoy día, que es 06 del 08 del 2021, ya del 21. Lee el siguiente fragmento del cuento, luego completa la tabla. Luego la golondrina regresó junto al príncipe. Ahora estás ciego, le dijo, así que me quedaré siempre contigo. No, mi pequeña golondrina, respondió el pobre príncipe. Debes irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre, volvió a decir la golondrina. ¿Qué acción hace la golondrina en esta parte? ¿Qué pista me da el texto? Aquí le están dando la pista, me quedaré contigo para siempre. ¿Ya? Ahí le están dando la pista de lo que hace la golondrina. ¿Qué impacto, consecuencias tendrá esta acción en otros y en ella misma? Aquí tienen que ustedes buscar el impacto que tendrá en el príncipe, primero en el príncipe, y segundo, el impacto que tendrá en la golondrina. Por lo tanto, son dos impactos. ¿Ya? Ahí está. Esa es la clase de hoy de la asignatura de lenguaje y comunicación. Así que eso, una vez que terminen esto, le sacan una fotito, me lo envían, tienen 15 minutos para descansar y volvemos para la clase de historia y geografía que está muy interesante hoy día. ¿Ya? Eso, un abrazo, un beso, nos vemos en 15 minutos. Chao, chao.